¿Qué tal tus vacaciones? Ay, me quieren preguntar de mis vacaciones. Pues bueno, ya que insisten. Les voy a contar rápidamente. Estuve del 27 al 8 en Londres. Es la tercera vez que voy a Londres, pero esta vez era como la primera porque llevé a mi hijo que no había ido nunca. Entonces, pues todo lo que ya hizo una vez en Londres, pues lo tuve que volver a hacer. Entonces hice todo lo estándar. Aquí me tienen a mí haciendo cosas estándar en Londres. Si consigo que esto. Sí, claro, aquí está. Estoy visitando a Sherlock Holmes, arriba a la izquierda, en la abadía de Westminster, saludando a Charles Darwin, que por cierto, junto a Charles Darwin está la tumba de Stephen Hawking. Y yo sí, ¿cómo tienen a Stephen Hawking ahí si el tío era más tan ateo como yo? Y afortunadamente es la voluntaria de la abadía de Westminster, que estaba explicándole a los visitantes quién era el señor de los agujeros negros que estaba allí reposando junto a Darwin, les dijo que era ateo, pero por su relevancia se le había enterrado en la abadía de Westminster y él lo había aceptado solo porque quedaba junto a Newton, no por ninguna cuestión religiosa. Luego a la derecha estoy obviamente con la piedra Rosetta, soy traductor, mi principal trabajo es la traducción en estos momentos, y la piedra Rosetta es el gran símbolo de la traducción, de la capacidad de los traductores de convertir las palabras de un idioma en otra y que se entiendan igual. Abajo a la izquierda estoy con uno de mis cuadros más adorados de la historia, que es uno de los girasoles de Van Gogh, uno de los 5 originales, pero en este caso es el primero que pintó y el último del que Joe Bongers se quiso deshacer. Hemos contado aquí la historia de Joe Bongers, la viuda de Theo Van Gogh, que fue la que luchó para que el mundo reconociera el enorme genio de Vincent Van Gogh. Y este fue el último cuadro que ella vendió de las girasoles. Y la gente de la National Gallery le insistía mucho, pero ella decía, yo durante 36 años he visto este cuadro todos los días al levantarme, lo tenía en su cocina donde desayunaba, se me va a costar mucho deshacerme de él, pero finalmente, bueno, quería que la obra de Van Gogh fuera vista, y además pensó que sí se la vendía a la National Gallery, bueno, originalmente a los Cocteau, que luego la cedieron a la National Gallery, eh, iba a conseguir que se difundieran más las cartas de Theo y Vincent, que por supuesto recomiendo su lectura enormemente. Entonces, pues ese es uno, digamos, el más relevante, el más pesado, el más trascendente de los 5 cuadros de los girasoles, que además es el que está compuesto casi totalmente en amarillo, que fue lo que hizo que muchos pintores, lo comentamos cuando hablamos de los girasoles en la galería nocturna, muchos pintores dijeran como que se puede pintar con un solo color, esto no lo había hecho nadie. Yo sí, dijo Van Gogh. Estoy junto con uno de los problemas graves de la moral del mundo, que es Churchill, un señor que era un malvado, pero que por otro lado fue un héroe. Y entonces hay gente que es malvada y que es héroe, y no puedes tú decidir si es malvado o es héroe. Pero como ayudó a evitar que el mundo fuera de Hitler, pues me retrato con él. Por supuesto, a la derecha el retrato de Van Gogh, el autorretrato de Van Gogh con la oreja vendada, que aquí señalamos una cosa muy interesante. Él se cortó la oreja izquierda. ¿Por qué lo que vemos ahí es que tiene vendada la oreja derecha? Los autorretratos se los pintaba, obviamente, en el espejo. Así que ese es el repaso. Luego le tarda en procesar. Estuve aquí a la izquierda, estoy con mi hijo viendo un cuadro maravilloso, no me acuerdo del autor ahora mismo, pero que es un cuadro sobre las primeras experiencias con campanas de vacío. En este caso, en la campana de vacío que se ve arriba, se está sacando el aire y se está matando a una paloma que va a morir por falta de oxígeno. Y entonces hay gente, que algunos de los presentes lo miran con interés científico, otros lo miran como, a ver, esto no está del todo correcto, la experimentación animal siempre tiene problemas, sobre todo cuando se hace así a lo bestia y solamente como por espectáculo. Las niñas pequeñas que están al fondo, una de ellas prácticamente llora porque están matando a la palomita. En fin, es toda una escena de las reacciones del mundo ante un experimento como ese. A mí me parece un cuadro maravilloso junto con el descubrimiento del fósforo, que es el otro que me encanta. Lo que tienen en medio es el puente, el túnel de Leak Street,
que vale la pena ir. Los grafiteros están ahí pintándose y repintándose constantemente. Hay obras de graffiti maravillosas y es un lugar que es importantísimo visitar. Está junto al puente de Londres. Y por supuesto fui a Stonehenge sobre todo para insultar la memoria de los miserables que tuvieron la osadía de atacar Stonehenge porque, ay, es que no quiero que gasten petróleo. Oye, qué bueno, yo tampoco. ¿Por qué no haces algo como descubrir fuentes de energía alternativa limpias y que no quemen petróleo? Ve a la universidad, estudias algo, sé útil, atacar el legado de la humanidad. Y por cierto, los girasoles que vimos también fueron atacados por estos mismos imbéciles. Atacarlos no va a dejar, no va a hacer que dejemos de usarlo. Y finalmente, o creían que no. He estado 3 veces en Londres, insisto, pues en dos no pude hacerlo y esta vez sí pude hacerlo. Hice mi cruce de Abbey Road, que no tiene semáforo. Entonces la gente espera que no pasen coches y corre y todo el mundo está tratando de tomar la foto. Y atrás de pronto llega un auto y empieza a pitar porque quiere pasar. Es una calle normal, común y corriente. En Camden no tiene significado para los locos como yo, para los mitlemaníacos, pero es una calle y la gente quiere pasar. Entonces es de lo más entretenido todo el proceso de hacerse la fotografía cruzando Abbey Road para conmemorar la vagancia absoluta de los Beatles que no sabían qué poner en la portada de su último disco y que entonces dijeron, ¿qué tal que nos salimos, nos hacemos una foto aquí? Está junto a los estudios de Abbey Road, ¿eh? Sales de los estudios, caminas 10 metros y extiendes el paso de cebra, el cruce. Y entonces, pues, vamos, hacemos la foto ahí y ya, sí, ya no trabajamos. Esos fueron los últimos años de la vagancia de los Beatles. Y, y, y bueno, pues, la gente nos seguimos y sintiendo que tiene algo de especial ese cruce de cebra. Ya no hay cruces de cebra, o sea, pintados como cebras en Londres. Tienen otro sistema, está separado por puntitos. Se conserva este porque si lo borran va a haber problemas. Esa es la historia de mi viaje. Ya que estaban preguntando, pues ya están enterados.